Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Dani, bienvenidos a Yo Que Sé Media. En este vídeo voy a utilizar un nuevo formato en el que voy a mostraros unas cuantas páginas web de estudios, especialmente, que he encontrado sobre el efecto placebo. ¿Tenemos la capacidad de autosanarnos a nosotros mismos? ¿Qué tan efectivos son los medicamentos que tomamos para la depresión o para aliviar el dolor? ¿Cuáles son los factores que pueden influir en el efecto placebo? Todo esto y mucho más en el siguiente vídeo. Si no has visto el vídeo anterior del placebo, que probablemente lo voy a hacer después, pero lo puedes ir a ver antes de ver este vídeo, lo puedes pasar a ver ahora mismo antes de empezar con este. Bien, en primer lugar vamos a ver los factores que intervienen en el proceso del efecto placebo. Vale, pues aquí nos vienen a decir que los factores que intervienen en tal efecto pues son diferentes, ¿no? Y pueden influir entre ellos la personalidad. Se ha visto que las personas ansiosas especialmente son más susceptibles a tal efecto. También hemos visto en algún estudio que la duración de las visitas a los médicos y el tipo de relación que llevan, pues puede influir bastante en lo que es el efecto del placebo. Incluso el simple hecho de acudir al médico y sentirse atendido puede ser un reforzante para la salud. Las características del médico influyen, pues puede el prestigio, el tipo de atención hacia los pacientes, su actitud positiva hacia la enfermedad y sus propias creencias, por supuesto, y cómo las presenta y qué expectativas también genera en el paciente va a ser determinante para la eficacia. Bueno, en fin, la bata blanca, que ya sabemos que nos impone cierto respeto y da cierta credibilidad, ¿verdad? El nombre de la institución, su reputación, la convicción que tiene el médico respecto a la potencia del fármaco transmite una poderosa expectativa a un paciente esperanzado y puede constituir un significativo mediador de la eficacia terapéutica. La enfermedad, ¿vale? Depende del tipo de enfermedad, la gravedad, la intensidad o su curso natural. En un metaanálisis que se hizo, podemos ver aquí, por ejemplo, que el placebo pues, afecta de manera distinta según el tipo de patología que tiene el paciente, ¿no? Pues mejora muchísimo en la depresión, un 60% dice mejoría con el placebo, lo que cuestiona seriamente la eficacia de los tratamientos médicos, pero un 53% en trastorno de ansiedad generalizada y ya vemos que tan solo un 23% en agorafobia, un 21% en TOC y 0% incluso en esquizofrenia, así que es muy relevante el tipo de patología de la que estemos hablando para determinar la eficacia del placebo. Esto es muy curioso porque la propia intervención, aunque sea con una sustancia inocua, puede ser muy relevante también, parece ser, para determinar la eficacia. Vemos que la vía de administración, por ejemplo, si es una inyección, tiende a resultar más efectiva que si fuera una pastilla. Estamos, repito, hablando de soluciones salinas o de sustancias inocuas. El sabor también tiene efecto sobre el resultado. El costo, es decir, que si es más caro, parece ser que tiende a ser más efectivo. Estamos hablando de una pastilla de azúcar o algo que no tiene ningún efecto en principio sobre la salud de las personas. La novedad, si es nuevo, es mejor. Es una creencia que pueden tener algunos pacientes y que puede afectar sobre los resultados del tratamiento. Se ha sugerido que las expectativas basadas en el tamaño de las píldoras, su tipo, color y cantidad influyen en la mejoría clínica del paciente. Se ha señalado que múltiples cápsulas de gran tamaño ejercerían un mayor efecto placebo que una sola tableta de tamaño pequeño. Además, el color puede sugerir potencia y eficacia. Para determinar si un medicamento es efectivo o no, se suelen hacer estudios de doble ciego, que se llaman, que consisten en que tanto el administrador
como el paciente desconocen si la sustancia que le están administrando es un medicamento real o un placebo. Muchas veces encontramos resultados en los que el efecto placebo es bastante notable. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta, como dicen estos autores, que el 30% de los pacientes que se hayan curado tras recibir placebo no significa que se hayan curado gracias al placebo. Y para ello ponen un ejemplo muy entretenido. Imaginemos que a 100 pacientes de bronquitis se les administra un tratamiento en el que 60 de los cuales la bronquitis queda resuelta, ¿no? Pero los otros 40 continúan enfermos. ¿Podría decirse que este tratamiento es eficaz para eliminar la bronquitis? La pregunta sería, ¿no sería necesario saber cuántos pacientes se habrían curado si no se hubiera administrado ningún tratamiento? Si el porcentaje de los pacientes que se curan sin tratamiento es similar a ese 60%, parece claro que el nuevo tratamiento no es más eficaz que no hacer nada. De la misma forma, si la tasa de curación espontánea es menor que ese 60%, se acepta que el medicamento es eficaz y es superior. Siguiendo con este hilo, ahora pongamos que el ensayo clínico se hace con dos grupos de pacientes, uno de los cuales es tratado con el medicamento y el otro con un placebo, y se han obtenido los siguientes resultados. En el grupo tratado con placebo, el 30% de los pacientes se curaron, mientras en el grupo con medicamentos se curan el 60%. Ante estos resultados, tras hacer los test estadísticos apropiados, se concluye que el medicamento es eficaz. Pero, ¿y ese 30% de pacientes que se curaron en el grupo con placebo? ¿Es que el placebo es capaz de curar ese 30% de pacientes con bronquitis? Es importante darse cuenta de que el hecho de que un 30% de los pacientes se hayan curado tras recibir placebo no significa que se hayan curado por recibir placebo. Tras este 30% de eficacia que en principio podemos atribuir al placebo, se esconden tal vez algunas variables ocultas que podrían ser la propia historia natural de la enfermedad, es decir, que la enfermedad cure sola y no por el placebo. Podría ser que la relación entre el paciente y el médico, el profesional, tuviera una importancia a la hora de determinar el efecto del tratamiento. Podría ser el optimismo o la actitud positiva del paciente ante la enfermedad, y estos factores podrían explicar también la mejoría de su tratamiento. Y bueno, esta sería una observación que hicieron estos autores, y a continuación vamos a ver algunos estudios para comprobar la eficacia del placebo. En estos estudios que participaron 1.082 sujetos con afecciones diversas como el dolor postoperatorio agudo, la angina de pecho, cefaleas, resfriado común, etc., encuentran que el porcentaje de pacientes que experimentan mejoría con la administración de placebos puros, comprimidos de lactosa, inyecciones salinas, etc., oscila entre el 30 y el 40%, pasando en algunos casos del 50%. Lo que hemos dicho antes, es posible que esta mejoría no se deba al efecto placebo, pero sí que encontramos que a los sujetos que hemos administrado efecto placebo nos encontramos esta mejoría. Vale, aquí tenemos otro dato curioso. Estos autores informan que al administrar un placebo, en este caso agua de grifo, a 33 sujetos adultos que creían estar tomando LSD, estos mostraron los síntomas característicos de la reacción al ácido lisérgico, que es el LSD, entre un 25 y un 60% de ellos. Es decir, que entre el 25 y el 60% mostraron síntomas típicos del consumo de LSD. Yo imagino que esta gente ya habría tomado anteriormente, pero igualmente es un dato brutal, ¿no? Vamos a seguir. Otra evidencia del efecto placebo la encontramos, por ejemplo, aquí en cuanto a las repercusiones negativas, que esto se llamaría el efecto nocebo, que sería el hermano del efecto placebo, en el cual pues se sugieren consecuencias negativas a la administración del tratamiento.
Por ejemplo, sabemos que el tratamiento quimioterapéutico del cáncer suele producir efectos secundarios importantes, entre los cuales se encuentran las náuseas y vómitos, que de forma típica suelen aparecer 1 o 2 horas después de la administración y persisten durante un tiempo que oscila entre 2 y 24 horas. La presencia e intensidad de estos síntomas varían mucho según los enfermos y algunos incluso llegan a abandonar el tratamiento. Existen fundadas sospechas de que por lo menos en algunos casos, algunas de estas reacciones podrían estar medidas por factores psicológicos. Además de esta posibilidad, en un porcentaje variable de pacientes suele producirse un efecto bien establecido de náuseas y vómitos anticipatorios, en el sentido de que la náusea o vómito aparecen antes o durante la administración del fármaco, es decir, antes de que haya podido el cuerpo reaccionar a tal sustancia química. Vale, en este otro estudio, pues aquí hacen algunas afirmaciones que son bastante sorprendentes, sobre todo para aquellos que rechazan el efecto placebo o las medicinas alternativas, puesto que vemos que realmente hay un efecto que no se debe descartar, puesto que forma parte de la curación o de la sanación de las personas. Y además, el sector médico no queda exento de practicar el efecto placebo, puesto que, según estas afirmaciones, ponen de manifiesto que en Estados Unidos el 80% de los adjuntos a un hospital universitario admitió utilizar ocasionalmente placebos en su práctica clínica. En Dinamarca, un 48% de los médicos de familia había recetado como mínimo en 10 ocasiones en el último año. Y en Israel, el 60% de los médicos reconoció haber utilizado placebos. O sea que los médicos son los primeros en utilizar esto, ¿no? Vale, y más abajo encontramos una reflexión que me parece fundamental para abordar el tema del placebo. ¿Cuál es el papel de la subjetividad del paciente en el proceso terapéutico? Ningún médico en ejercicio duda de la importancia de la subjetividad del paciente y de la necesidad de tenerla en cuenta, pero el modelo médico predominante no solamente no nos ayuda a incorporar esa subjetividad de forma positiva, sino que por desgracia la conciben como un problema. Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser un problema? Si estamos viendo que además del tratamiento médico hay una serie de factores que influyen en la sanación y en la recuperación de las personas y que no son un efecto residual, sino que es una parte de esa eficacia que es explicada por otros factores que no son el medicamento en sí. Ahora, este porcentaje sería explicado por el efecto placebo. Bueno, esto, como he explicado al principio del vídeo, puede ser cuestión de otras variables que no tenemos en cuenta y no tanto el simple deseo o la expectativa de que el paciente se va a poner bien. A continuación vamos a ver un estudio que realizó la BBC con 100 pacientes del Reino Unido para determinar si el efecto placebo tenía algún efecto, y para ello cogieron a un grupo de 100 personas que tenían dolores, ¿vale? Como por ejemplo Pierce, que tiene 71 años y iba en silla de ruedas y solía tomar morfina para aliviar sus dolores. Y bueno, y este señor, al cabo de creo 3 semanas, declaró: me desperté una mañana y me dije, ya no siento esa punzada en la espalda y la siento más fuerte. Pues esto fue un efecto del placebo. A este grupo de 100 personas se los dividió en dos, en un grupo control, y al resto se les dijo que estaban participando en un estudio en el que se les iba a administrar un nuevo tipo de analgésico muy poderoso. Lo que contenían estos analgésicos supuestos no eran más que arroz molido. Las píldoras parecían auténticos, con rayas azules y blancas, porque se ha demostrado que esas tienen mayor efecto calmante. También hicieron dos grupos, uno de los cuales recibió más atención por parte del médico en cuanto a duración de la sesión con el médico, y también se demostró que ese grupo pues tuvo mejorías más destacadas que el otro grupo. Bien,
Aquí nos dice: la persona promedio piensa que el placebo es una mentira o una falsedad, pero la ciencia nos ha dicho que es algo muy real y que podemos ver en nuestra fisiología y nuestra neurobioquímica. Se ha demostrado que tomar placebo puede desencadenar una liberación de endorfinas y puede activar lo que es el sistema de opioides que sirven para calmar el dolor y pueden activarlo. También se ha visto que introduciendo naloxona, que es un antagonista de los receptores opioides, se puede cancelar este efecto placebo. Al igual que Pierce, Joe, que me había dicho que su espalda le duele tanto que tenía que tomar morfina y ketamina para poder salir de casa, dijo que no había sentido ni una punzada desde que comenzó a tomar las nuevas píldoras placebo. De hecho, casi la mitad de nuestros voluntarios declararon una mejora médica significativa en referencia a su dolor de espalda. Seguimos y... Vale, aquí tenemos un metaanálisis de ensayos controlados con placebo y aleatorizados con vortioxetina, que es un medicamento para el trastorno de depresión mayor. Y aquí tenemos una aglutinación de 11 estudios en los que participaron un total de 1.824 pacientes, fueron tratados con placebo y 3.304 con el medicamento. En los diferentes estudios se administraron dosis de 5, 10 y 20 miligramos al día de este medicamento, que se asoció a reducciones significativas de la puntuación total del MADRS, que es el cuestionario con el que miden la depresión, y fueron más efectivos que el placebo. Pero en cambio encontraron diferencias entre la dosis de 15 miligramos al día, que no mostró una diferencia significativa respecto al placebo, cosa que es muy extraña, ¿verdad? Que de 5 miligramos el efecto pueda ser tan diferente. En este estudio nos dan evidencia de la eficacia de los antidepresivos. Ahora bien, tenemos que decir también que el trastorno depresivo mayor es una alteración clínica que solo presenta un 30 al 40% de remisión, es decir, de gente que se cura incluso tras no haber tomado un solo medicamento, sino un montón de diferentes medicamentos. Otro estudio gigante, un metaanálisis que compara 21 antidepresivos con personas con trastorno de depresivo mayor, que aquí tenemos el estudio en inglés, que no lo podemos ver porque hay que pagar, ¿vale? Y aquí tenemos pues una crítica, digamos, unos comentarios sobre este estudio que han hecho otras personas y dicen cosas bastante interesantes, como, bueno, comentan los fallos en cuanto a nivel metodológico de este análisis y demás. Bien, y aquí viene una parte que quiero resaltar de este artículo, y es que estos profesores del British Medical Journal, profesores de farmacología y medicina, aclaran que para contextualizar el significado de la eficacia de estos estudios, necesitaríamos primero conocer una información que está ausente, que es la proporción de pacientes que mejoran en el grupo placebo. Usando datos de respuesta típica en otros estudios, apuntarían que entre el 30 y el 40% de los sujetos con placebo mejoran o presentan remisión en ensayos con antidepresivos. Es decir, que más o menos tiene la misma eficacia el placebo que los antidepresivos a nivel global, según los estudios, porque a pesar de esto ser ciencia, incluso mirando los mismos datos, tenemos opiniones diferentes. Aquí tenemos esta reflexión bastante interesante, que es que tomando las tasas absolutas de respuesta en el grupo placebo, que es alrededor de un 40% de eficacia, digamos, delante de esta enfermedad, y comparándola con el tratamiento, que es alrededor de un 50%, vemos que tenemos que sumarle, digamos, la eficacia del tratamiento con placebo o sea, le sumamos el 10%, que es lo que equivale a la diferencia entre el tratamiento de placebo y el tratamiento con medicamento.
Es decir, que los autores concluyen que si 10 pacientes con depresión moderada severa toman un antidepresivo durante 8 semanas, 5 de ellos, es decir, el 50%, informan sentirse mejor, bien. Pero en 4 de ellos la mejoría no se debe al fármaco, puesto que tratándolos con el placebo también presentaban ese porcentaje de mejoría. Sabiendo entonces que alrededor del 80% de los pacientes que mejoran no lo hacen gracias al antidepresivo, los autores subrayan la importancia de empezar con dosis bajas, revisar la necesidad del tratamiento cuando se consigue una respuesta adecuada y lo inaceptable de los efectos adversos duraderos. Aparte de esa pequeña diferencia entre la eficacia del placebo y del tratamiento, es que pues los medicamentos tienen efectos secundarios y además que estos efectos se prolongan en el tiempo, mucho más allá del tiempo en el que han hecho este estudio y no pueden valorarlos también. Bien, pues esto ha sido todo. Hemos hecho una pequeña revisión de algunos artículos que he encontrado que hablan sobre este interesantísimo fenómeno. Hemos visto qué es el placebo, hemos visto qué factores intervienen en la eficacia del tratamiento con placebo y lo hemos comparado en algunos estudios de depresión especialmente con tratamientos con medicamento. No podemos sacar conclusiones definitivas. Hay mucha variedad en cuanto a los estudios. Es muy difícil de determinar lo del efecto placebo. Lo que sí hemos visto, pues algunas variables que pueden estar implicadas dentro de este efecto. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado. Suscríbete a este canal si quieres, dale a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.